Ya. Le voy a invitar, hermanos queridos, que podamos abrir la palabra del Señor en el libro de Números, en el capítulo 21. Vamos a dar lectura a algunos versos. Números, capítulo 21, cuarto libro de la Biblia. Está Génesis, Éxodo, Levítico y viene el Números después. Números, capítulo 21, vamos a dar lectura de los versos 4 al 9. Bien, me parece que ya la mayoría lo hemos encontrado, por lo menos de los que tenemos la cámara encendida. Le voy a dar lectura como hemos sido enseñados en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Que el Señor pueda iluminar nuestros corazones para poder comprender su palabra por intermedio de su Santo Espíritu. Me siento tremendamente agradecido de parte del Señor de poder estar en esta parte, en este día compartiendo con ustedes. Qué importante es, como decía nuestro hermano en su oración, que el Espíritu de Dios nos pueda revestir de su gracia en este momento del culto. Anhelamos que la presencia de Dios nos dirija en todo lo que hagamos, pero sin duda alguna la palabra es fundamental en todo culto. Yo pienso que una reunión sin palabra del Señor es una reunión que poco provecho pudiese tener, porque nos juntamos no para escuchar a nuestros hermanos, no para escuchar a nuestra hermana. En el fondo usted en esta tarde no está conectado poniendo atención para escuchar mis palabras, sino que anhelamos profundamente que la verdad de Dios pueda cautivar nuestros corazones, que la gran palabra de Dios pueda bendecirnos, nos pueda dar ánimo, fuerza y nos pueda permitir conocerle más a Él. Ese es el propósito que tuvo el Señor con su palabra, que le podamos conocer en esta tierra, quién es Él, cómo Él actúa con sus hijos, cómo Él se manifiesta a los suyos, cómo Él salva, cómo Él perdona, y etcétera. Podríamos seguir hablando muchas cualidades que el Señor hace a través de su palabra. Pero le pido en esta hora, hermanos míos, que puedan estar clamando para que el Espíritu de Dios hable a su corazón, como también yo anhelo que en esta tarde hable al mío. Nos encontramos en el cuarto libro de la Biblia, el libro de Números. Leímos un trocito que lleva por título La serpiente de bronce. En el fondo, este libro es universalmente conocido por el nombre de Números, ya que en el interior de todos estos capítulos hay dos censos. Moisés manda que se cense al pueblo para contarlos, para alistarlos para ir a la guerra. Los jóvenes de 20 años hacia arriba estaban equipados para ir a la guerra cuando Israel se viera amenazado, por lo tanto tenía que Moisés contar este pueblo para ver con cuántos contaba para la guerra, con cuántos sacerdotes contaba él para que pudieran en el fondo guiar el culto religioso de Israel. Y hay dos censos y en el fondo los eruditos le llamaron el libro de los números, pero sin embargo en la Torá, en el Pentateuco judío, en la Biblia de los judíos, este libro no se llama Números, sino que tiene el nombre de que dice Bemidbar, que esto quiere decir en el desierto. Y esto es un dato que quizá a usted también le va a servir. Todos los libros de Moisés, todo el Pentateuco, el título del libro para la Biblia hebrea está en el primer versículo. En el fondo el Génesis parte hablando y dice, en el principio Dios, y allí Moisés para ellos se llama en el principio. Y en el fondo aquí llegamos a esta palabra y en hebreo para la Torá este libro se llama en el desierto, porque nos dice mucho más acerca de lo que pasa en este libro, más que decir simplemente números, que sin embargo fue importante hacer estos censos. Moisés quería conseguir algo a través de ello, pero el significado y el nombre de números nos dice mucho más, la palabra desierto, porque a lo largo de todos estos capítulos, desde el capítulo 1 al 36, Israel está en el desierto. Entonces, este título ya nos dice mucho más acerca de lo que pasa aquí.
Seguimos, en este libro están incluidas muchas de las leyes que el Señor también inspiró a Moisés para el pueblo de Israel, pero sin embargo también hay otros episodios fundamentales en este libro, y uno de ellos es la incredulidad. Vemos a lo largo de este libro, podemos darnos cuenta cómo el Israel, siendo el pueblo escogido, adquirido por Dios, fueron tremendamente desleales con aquel que los salvó de Egipto con mano poderosa. Cómo fueron totalmente incrédulos con aquel Dios que separó el mar Rojo en dos para que pudieran cruzar en tierra seca, y en el fondo cuando los egipcios vinieron persiguiéndolo, el Señor volvió a juntar la agua y murieron todos ahogados. El Señor desde el principio les está diciendo que Él los cuidaría, que Él le iba a proveer todo alimento que ellos necesitaran. Entonces nos damos cuenta que este libro, en el desierto, nos damos cuenta que es una prueba. El desierto es una prueba, y eso lo podemos nosotros también hoy día decir firmemente. Cada vez que nosotros hablamos de desierto, hablar de desierto es aflicción, hablar de desierto es decir soledad, es decir persecución, hablar de desierto es decir que hay momentos que son totalmente desesperantes, que ya no sabemos qué hacer, pero allí está Dios, así como lo estuvo en una forma literal en el desierto con Israel. Hoy día cada uno de nosotros, cuando atravesamos nuestro propio desierto, allí está el Señor con nosotros, diciéndonos: no temas, yo estoy contigo, yo te voy a proveer si algo te falta. El Señor nos sana si estamos, ¿cierto?, en alguna manera enfermos, ya sea espiritual o carnalmente. Ahí está el Señor en el desierto, en el peor momento de nuestra vida, está Él para estar con nosotros. Entonces nos damos cuenta que este libro, hay algo particular en el interior de estos 36 capítulos, y es que solamente se narran 2 años de los 40 años que Israel estuvo en el desierto. De los capítulos 1 al 19, se narra solamente el primer año que Israel salió de Egipto, y en el fondo eso se ve corroborado cuando nos dice que se cumplió la primera Pascua. Entonces nos damos cuenta que en 19 capítulos Moisés está hablando de solamente un año de vida, y de los capítulos 20 al 36 se está hablando del año 40, del último año que ellos estuvieron en el desierto. ¿Y esto por qué sucedió? ¿Por qué Moisés se olvidó de escribir 38 años de esta historia que estuvieron ellos en el desierto? Y la verdad es que nos damos cuenta que no es necesario escribir los 40 años de ellos en el desierto, porque su vida fue totalmente igual por 38 años seguidos. Por eso el Señor no quiso que se escribieran 38 años de historia y solo nos muestra el año 1 que salieron de Egipto y el último año que están en el desierto, porque su vida fue totalmente constante, desinteresada hacia el Señor, y recién en el último año ellos van tomando las riendas, van entendiendo lo que el Señor quería hacer con ellos. Él le había prometido un día la tierra prometida, Canaán, y Él lo iba a guiar hasta poder llegar allí. Entonces nos damos cuenta que en este libro ocurren muchos episodios que son muy malos, que tuvieron consecuencias fatales, y a causa de una rebelión en particular, parte esta rebelión ni siquiera con Coré. La rebelión parte con los mismos hermanos de Moisés. María, su propia hermana, empezó a hablar de Moisés. Entonces nos damos cuenta que le vino una lepra, pero fulminante, tuvo que ser apartada del pueblo, estuvo en una cueva sola, nos dice la palabra, hasta que el Señor tratara con su vida. Nos damos cuenta que su propia hermana empezó a hablar mal del ungido de Dios. Entonces nos damos cuenta, si su propia hermana, que tenía una posición especial, si su propio hermano Aarón, que era el sumo sacerdote, fueron capaces de hablar en contra de Moisés, ¿qué quedaba para el pueblo? ¿Qué quedaba para esos 600.000, 700.000 que estaban atrás de ellos? Si los veían a ellos como los hermanos del gran Moisés, como los hermanos del profeta. El pueblo se tomó esa atribución y empezó a hablar mal en contra de Moisés. Empezaron a decir que ya no lo necesitaban para llegar a Canaán, y el Señor ejerce su juicio en una manera instantánea, y cuando Coré se rebela a causa del pecado que ya venían arrastrando, que era desechar a Moisés del medio de ellos, el Señor se los tragó vivos al Seol, dice su palabra. Entonces vemos que el juicio del Señor en este libro se ve de una manera pero muy fuerte. Nos damos cuenta que toda la primera generación, todos los que salieron de Egipto, ninguno de ellos fue capaz de tocar la tierra prometida con sus pies. Ni siquiera Moisés, él solamente vio de lejos, porque nos damos cuenta también en este libro que el gran Moisés también pecó, también tuvo soberbia en su corazón. Habló con prepotencia cuando fue a golpear la roca, y el Señor le dice que a causa de eso, él no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, hermanos míos, nos damos cuenta en este libro de Números que todo hombre es pecador y que todo hombre necesita un salvador, que todo hombre necesita un mediador para llegar a Dios, porque finalmente ni siquiera el propio Moisés
que es el profeta más grande del Antiguo Testamento, fue capaz de ser una persona totalmente correcta. Entonces nos damos cuenta que también aquí desobedecen de una forma particular cuando ya mandan a los espías. Eso no fue un mandato bíblico. El Señor nunca les dijo que fueran a espiar la tierra de Canaán para ver lo que había allí. El Señor siempre les dijo que marcharan, siguieran adelante, que Él iba a estar con ellos y que Él los iba a defender. Pero sin embargo ellos desconfían del Señor, mandan espías para ver qué había en esa tierra. El Señor, a causa de eso también ejerce su juicio, mata a miles de israelitas también a causa de su incredulidad. Entonces, este es el primer libro de Moisés que está principalmente dirigido a la segunda generación, a los que sí entraron a la tierra Canaán, a los hijos que nacieron en el desierto literalmente. Solamente 2 de todo esto, de esta primera generación, entraron a Israel, y esos fueron Josué y Caleb, que fueron personas bastante especiales, que nos dice la palabra que en ellos había un espíritu diferente al que había en los otros espías. Entonces nos damos cuenta que es un libro que, a pesar que nos muestra mucho juicio de parte del Señor, también nos muestra su gracia soberana, cómo el Señor permanece fiel a su pueblo, aun cuando el pueblo le era infiel ya repetidas veces. En este episodio que llegamos se quejan, pero ya se habían quejado muchas veces anteriores, y eso lo vemos simplemente en la misma hoja de la Biblia, en el capítulo 20, cuando dice agua de la roca, cuando ellos pidieron agua, y le dicen a Moisés: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué nos hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí? En el fondo, el hombre, cuando está en el desierto, cuando está atravesando la prueba, es allí en donde su corazón se manifiesta de una manera pero total. El hombre y la mujer, cuando están bien con Dios, cuando están en una forma bendecida, cuando tienen todo lo que desean, el hombre dice: estoy bien con Dios, estoy feliz porque lo tengo todo. Pero cuando el Señor quita todo, allí el hombre muestra su verdadero corazón. Allí se ve cuál es el Hijo de Dios que verdaderamente confía en que el Señor, aunque no tenga nada, el Señor es todo para su vida. Y eso pasó con el pueblo de Israel. En muchas veces el Señor los afligió, pero hasta un extremo, para que confiaran en Él. Les quitó la comida, no tenían qué comer. Y dígame usted, ¿hay acaso otro pueblo en la tierra en donde el pan le haya llovido del cielo? ¿Hay algún otro pueblo en que ya no le gustó el pan y pidieron carne, que el Señor haya traído bandadas y bandadas de codornices para que se alimentaran de carne? Hermano, no fueron 2 codornices por cabeza, no fueron 10 codornices por familia. Nos dice este mismo libro de Números que las codornices inundaron hasta 2 codos desde el piso. Hermano, estamos hablando que 1 metro sobre la tierra estaba lleno de codornices muertas para que ellos se las comieran. No fueron 10, no fueron 20, no fueron 100, fueron miles y miles de codornices que Él les dio para que se alimentaran, porque el pueblo quería carne. Entonces nos damos cuenta que aquí se manifiesta el corazón. El hombre con mucho, como Israel tuvo mucho, tuvo prodigios que nunca más se han visto, y el hombre que quizás no tiene nada, el resultado es el mismo. El hombre con mucho o con poco, cuando su corazón está totalmente corrompido, es una persona insatisfecha, es una persona que se sigue quejando con mucho o con poco, sigue diciéndole al Señor: gracias, estoy bendecido, pero me hace falta esto otro. Gracias, Señor, me diste esto, pero ahora quiero esto otro. Gracias, Señor, me subiste el sueldo, pero ahora me gustaría que me lo suba un poquito más, Señor, porque ahora tengo otras necesidades. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que el problema no está en Dios, el problema no está en Jesucristo ni en el Espíritu Santo. El problema siempre ha estado y estará en nuestro propio corazón, que fue totalmente corrompido cuando juntos con Adán caímos allá en Edén. Entonces nos damos cuenta que aquí el Señor les muestra una manera pero abundante, poderosa, que Él estaba con el pueblo, que Él estaba con ellos. Estaban en un desierto, no había agua, por supuesto, en ninguna parte, no habían cañerías. Nosotros hoy día en el verano tenemos calor y echamos a andar nuestra llave y nos sale agua fresca, nos sale agua pura. Algunos hermanos ya un poco más preparados tienen agua purificada en sus hogares, y dígame usted que no es rico tomarse un vaso de agua cuando ya los labios están totalmente partidos con el calor. Pero imagínense, el pueblo de Israel, no había nada de lo que ellos pudieran buscar agua, y el Señor fue capaz de entregarle agua de una roca, y uno dice: ¿cómo de una roca va a salir agua? Es que eso es capaz de hacer el Señor por lo suyo, sacar de donde hay para poner donde no hay. Eso nos dice su palabra. Entonces entramos a este capítulo, a este libro, y el mismo apóstol Pablo después en sus cartas nos dice que el desierto de Israel nos serviría también a nosotros como advertencia de que hay que creerle al Señor.
como advertencia de que la incredulidad no le agrada al Señor. Y dice su palabra que sin fe es imposible agradarle a Él. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que a través de la fe en nuestro Salvador Jesucristo tenemos todo lo que podamos, ¿cierto?, de alguna manera aspirar. Quizá hay muchas cosas terrenales que no vamos a tener nunca, que el Señor nunca nos va a dar, pero tenemos lo más grande, que es esta salvación tan grande, como dice el autor de Hebreo, una salvación tremenda, hermano, que no se puede comprar, que no se puede adquirir por algo que yo haga, sino que por pura gracia el Señor nos ha escogido con todas nuestras maldades para un día llegar allá con Él, delante de su presencia. Entonces, entramos a este pasaje que leímos, que lleva por título La serpiente de bronce, y dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. En el mismo capítulo anterior ya se habían desanimado otra vez, ahora se vuelven a desanimar, y dice el verso 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y mire la actitud totalmente de desagradecimiento al Señor, mire lo que dicen. Y dice, y pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El mismo maná del cielo, el mismo pan que el Señor le hizo llover del cielo, ahora los perlas se sientan y dicen: Moisés, ya estamos fastidiados de ese pan que nos llueve del cielo. Ya no nos sentimos satisfechos con ese alimento que el Señor nos manda todos los días. Queremos algo más, Moisés. No hay pan, no hay agua, no hay comida. Ya estamos aburridos de la provisión de Dios. Por eso aquí Moisés escribe y dice que hablaron contra Jehová y contra Moisés, porque hablar mal de Moisés era estar hablando mal del mismísimo Dios, porque todo lo que hacía Moisés era guiado por el Señor. Entonces aquí se revela verdaderamente el corazón que tenían. En el capítulo 20 el Señor les dio agua, y no un chorrito, sino que una cascada tremenda de agua salía de esa roca. Seguramente todos se saciaron, todos calmaron su sed, y todos en ese momento seguramente dijeron: gracias, Señor, porque hay 100 grados de calor, pero nos trajiste agua que nos dio vida. Pero sin embargo pasaron los días y de nuevo se sienten insatisfechos. Entonces aquí está el corazón del hombre en el desierto, totalmente expuesto a la luz. Y dice el verso, aquí vuelven a mirar atrás. Esta es una de los errores graves que cometió Israel y que seguimos cometiendo nosotros hasta el día de hoy, que es mirar hacia atrás. Y el Señor aquí nos habla siempre de Egipto, nos habla siempre cuando estamos hablando del Antiguo Testamento. El Señor, por medio de los profetas, les seguía diciendo que siempre están mirando a Egipto, miran hacia atrás, y Él les dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Siendo que el Señor les había prometido que había una tierra que fluía leche y miel para ellos, y ellos, sin embargo, desanimados totalmente, le decían: ¿para qué nos trajiste morir acá? En otro lado de la palabra les dicen: ¿para qué nos trajiste acá si no hay nada que comer? En otro lado les vuelven a decir y le dicen: ¿para qué nos trajiste morir acá? Por lo menos en Egipto teníamos tumbas. ¿Para qué nos trajiste morir acá? Y todo eso se va repitiendo a lo largo de los libros de Moisés, la misma frase, pero allí está el Señor de una manera fiel, esperando que ellos se arrepientan para poder bendecirlos, porque Él estaba con ellos. Ellos habían hecho un pacto con el Señor en el monte Sinaí. Cuando el Señor les entregó las tablas de la ley, el Señor les dijo: ustedes son mi pueblo, y ellos estuvieron todos de acuerdo. Entonces nos damos cuenta que ya este pueblo no se maneja solo. Este pueblo, ya todo lo que dice con su boca en algún momento puede significar para mal, al igual que en nuestra vida. Todo lo que levantamos en contra del Señor, en algún momento de nuestra vida, ese mal que un día dijimos nos va a pasar la cuenta, porque nuestra boca ya no debe estar mirando hacia atrás, nuestro corazón no puede estar mirando a nuestra antigua vida, sino que tenemos que ser capaces, aún en la aflicción, de seguir mirando hacia adelante y decir: el Señor está conmigo, Él es mi proveedor y Él me dará todo, y el cielo. Entonces nos damos cuenta que la murmuración en Israel fue un problema muy potente que les trajo consecuencias graves, y dice que al tiro, no en una manera, no pasaron los días, no pasaron los años, apenas el pueblo se quejó contra Moisés. Todo esto está dentro de un contexto de guerra. Edom no los dejó pasar, y ellos, para poseer la tierra de Canaán, tenían que ir cada vez destruyendo más tribus que estaban habitando a su paso. El Señor les daba la orden que los mataran a todos, tenían que batallar, se tenían que preparar. Pero aquí les salió un contrincante que no fue tan simple, que ni siquiera les permitió la pasada por ese camino. Entonces tuvieron que ir a rodear los cerros para irse por el camino más largo, y nos damos cuenta que aquí ellos levantan su mala palabra contra Dios,
y se quejan porque no tenían lo que ellos estaban buscando. Y nos dice la palabra que de una manera instantánea, apenas ellos se quejan, el Señor manda serpientes ardientes que mordían al pueblo y dice, y murió mucho pueblo de Israel. Qué terrible es la incredulidad, qué terrible es desconfiar de este Dios vivo, qué terrible es poder sentirnos insatisfechos teniendo en cuenta que Él dio todo lo que podía dar por nosotros. No mandó a un ángel, no mandó a un profeta, no mandó a un rey de Israel, sino que mandó a su único hijo en rescate por nuestras vidas. Qué terrible es que nos sintamos insatisfechos considerando que Jesús murió por nosotros, de que todos estos problemas que podamos tener, todas nuestras dificultades, todos nuestros dolores, nos están mostrando algo. En el fondo, la palabra nunca nos ha dicho que nuestra vida va a ser totalmente perfecta, sino que al contrario, el apóstol Pablo nos dice, aunque estén pasando cualquier tipo de problema, nos da a entender, no se preocupen, porque ese problema le está mostrando a su Señor. Y dice Pablo en Romanos 8 que nada se puede comparar a la gloria que nos ha de venir. Hermano, si estamos sufriendo algún dolor, ya sea en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, hemos recibido algún golpe duro, si estamos quizás padeciendo tribulación en nuestros trabajos, en la universidad, en nuestra familia, en cualquier lugar en que el Señor pueda estar permitiendo que el dolor nos afecte, ese dolor debe recordarme a mí que la gloria me espera y que un día voy a ser feliz para siempre y que un día voy a estar bien y con nunca más problemas. Eso nos muestra nuestras dificultades, que el Señor va a cumplir su promesa, que cuando venga nos va a llevar con Él a la celestial Jerusalén para siempre. Entonces, esta palabra es de ánimo para nuestra vida, es de confrontación porque nos vemos tan reflejados con Israel y nos dice que el Señor manda a estas serpientes y los empezaron a matar. Y aquí el pueblo se arrepiente y dice el verso 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que se quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Entonces, el pueblo, eso es lo que el Señor estaba esperando. Sin duda alguna, Él nunca ha querido matar a su pueblo, Él nunca quizá ha querido que el juicio sea derramado sobre nosotros, porque ya fue derramado sobre su Hijo, y gracias a Él tenemos salvación gratuita. Pero sin embargo, cada vez que nosotros tomamos la decisión de poder altercar contra este Dios vivo, dura cosa es, dice la palabra, caer en manos de un Dios vivo. No le costó nada traer serpientes para que lo empezaran a morder, y en el fondo, hermano, las serpientes no lo estaban mordiendo para simplemente herirlo y que se dieran cuenta. Estas serpientes con una mordida los mataban. Era un veneno fulminante que no había remedio que pudiese ayudarlo. Seguramente habían hartas ahí curanderas que el Señor también dotó con algún talento para sanar la herida, las enfermedades del pueblo mientras iban caminando, pero no había antídoto que pudiera resistir la mordida de esta gran víbora, de esta serpiente que dice que son ardiendo. Entonces nos damos cuenta que mucho pueblo murió ese día en Israel a causa de la incredulidad de algo que empieza en el corazón, puede ser capaz hasta de que la vida sea quitada, esta vida que es transitoria. Entonces el Señor manda a estas serpientes para que los maten, pero para que se den cuenta de algo, de que tenían que arrepentirse, y se arrepintieron y vinieron y le dijeron, por favor, Moisés, intercede por nosotros porque nos dimos cuenta ya que hablamos contra Jehová y contra ti. En el fondo, allí el pueblo se está reconociendo que hicieron algo malo contra Dios, reconocieron rápidamente que el juicio de Dios estaba viniendo sobre ellos. Una mordida de esta serpiente los dejaba totalmente agonizando y tenía que pasar minutos para que fueran todos muertos. Nos dice que muchos murieron antes de que viniera el antídoto. Y nos dice que el antídoto no fue un remedio, no fue una medicina. Dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces nos damos cuenta que la cura que el Señor hizo para estos pecados de la incredulidad fue que mientras estaban totalmente agonizando en el suelo y muchos ya habían muerto, el Señor le dijo a Moisés que levantara una serpiente en alto y todos los que la miraran y habían sido mordidos por esa serpiente iban a tener vida. Pero la verdad es que no bastaba con mirar la serpiente para vivir. El Señor está haciendo mucho más profundo en lo que nos está enseñando en esta palabra. El Señor está diciendo,
Todos la pueden mirar, sin duda alguna, la puso en alto para que todos la miraran, pero no todos vivieron, porque nos dice la palabra que mucho pueblo de Israel murió ese día. Entonces nos damos cuenta que, aunque el ojo de Israel estaba mirando a la serpiente que estaba en alto, si en su corazón no había arrepentimiento verdadero, iban a morir. Y eso quiso ese día mostrarle el Señor, que el que no se arrepiente de corazón no puede vivir. Eso les mostró el Señor. Por eso algunos se salvaron cuando la miraron. Algunos la miraron y quizás no podían ni hablar porque no sé cómo le afectó esta víbora, pero hay muchas serpientes que afectan los nervios y la persona se paraliza, no puede hablar, otros convulsionan, pero ahí estaba en su ojo. Y más importante que su ojo estaba su corazón. Y todos los que le dijeron al Señor, Padre mío, tú que nos sacaste de Egipto con mano poderosa, pequé contra ti, perdóname, porque soy insuficiente. Y todos esos que dijeron esa frase o alguna otra parecida, el Señor les vino la cura inmediatamente. No estaba la cura en la serpiente porque era una estatua de bronce, que el Señor simplemente la puso para que pudieran ver algo. No estaba la cura en la serpiente, no estaba la cura en el bronce, que fue el material que se construyó. La cura estaba en el mismo Señor, que les mandó a que se arrepintieran de su pecado. Y sin embargo nos damos cuenta, hermanos míos, que todos los que miraron a esta serpiente pudieron vivir, pudieron ver el amanecer otro día. Pero sin embargo el Señor nos está mostrando algo mucho más grande con esta serpiente que fue levantada en el desierto. Y yo creo que aquí usted se acuerda del texto que repetimos en la calle domingo tras domingo en la semana, y dice el Evangelio de Juan, y allí quiero terminar mis palabras, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 14, el mismo Jesucristo, seguramente en su Biblia está en rojo en algunas, las palabras que están en rojo son del mismo Jesús, y dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, el verso 14, y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos damos cuenta que la muerte por la incredulidad no es una muerte transitoria, no es una muerte carnal, no es una muerte que, como quizá Israel nos está mostrando el Señor, que murieron, literalmente sus cuerpos murieron, pero el Señor nos está mostrando algo mucho más grande en Jesucristo y nos está diciendo que Él es la prefiguración de lo que se levantó en Israel. En el fondo, la serpiente que fue levantada en Israel es una imagen de Jesucristo, es el Jesucristo en una forma prefigurada. El Señor allí le está mostrando de que sin fe no iban a poder salvarse. El Señor le está mostrando desde la antigüedad que la salvación solamente es por la fe en Él, que solamente el que tiene fe y el que cree con todo su corazón que Él es Dios, ellos son los que pueden entrar a la vida eterna, a vivir para siempre. Todos los demás son considerados como incrédulos. ¿Saben una cosa? Aquí nos damos cuenta de una sola cosa. Jesús, 1500 años después de este episodio en Israel, Él fue levantado en una gran asta en forma de cruz para que todos lo pudiesen ver. Él fue levantado allí para dar vida a muchos y hoy día nosotros no le vemos en una forma literal, pero día tras día nosotros vemos esa cruz que está levantada allí y en esa cruz nosotros tenemos el perdón para nuestra alma, miramos esa cruz, pero ¿saben una cosa? Tal cual como en Israel, no basta con mirar la cruz, no basta con verla con nuestros ojos carnales, tenemos que mirar esa cruz con arrepentimiento, diciéndole, Señor Jesucristo, no puedo llegar al cielo si no es por ti, no puedo aspirar a un mañana mejor si no es por tu sacrificio. Entonces nos damos cuenta que no basta con mirarla, va más allá la palabra del Señor, involucra nuestro corazón, nuestros sentimientos. Y saben una cosa, el mismo Jesucristo en algún punto dice, no todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. No basta con decir su nombre, no basta con mirarle con los ojos. Tiene que ir más allá nuestra vida, de creer en Él como el único Dios verdadero, como el único sacrificio que llegó delante de Dios de una manera perfecta y para siempre fue el de su Hijo Jesucristo, quien derramó hasta su última gota de sangre por nosotros los pecadores. Muchos van a llegar allá en aquel día cuando Él venga en toda gloria y le van a decir, Señor, dice su palabra, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, Señor, sanamos enfermos, ¿por qué no nos vas a dejar entrar? Y el Señor ni siquiera les va a dar una explicación, solamente les va a decir en aquel día, no os conozco, apartaos de mí,
hacedores de maldad, no os conozco. Pero sin embargo, en los que hemos creído, en los que hemos visto esa cruz levantada para salvación, el Señor, aunque no hayamos hecho nada en esta vida, bueno, vamos a llegar delante de Él y nos va a decir: en lo poco fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, pero sobre mucho te voy a poner, nos dice su palabra. Solamente a través de Jesucristo el Señor. En Él está la esperanza de vida eterna. Por lo tanto, hermano, si en esta tarde hay alguien nuevo, hay algún joven que no ha adquirido un compromiso con el Señor, confiese con sus labios que Jesús es el Señor. Y sabe una cosa, si usted es capaz de hacer eso, esa verdad ni siquiera salió de su corazón. Todos los que confesamos con nuestro corazón que Jesús es el Señor para vida eterna, el Señor mismo puso eso en nuestro corazón, antes que lo pudiésemos pronunciar por nuestra boca, porque a causa de nuestro pecado, de nuestro corazón malo, ni siquiera éramos capaces de ver a Dios. Y eso nosotros lo vemos en las calles, todos los días salimos a las calles y predicamos y decimos: solo en Jesús hay salvación, venga Jesucristo, que su vida va a ser diferente, venga Jesús, que va a tener otra oportunidad, venga a Él, porque un día va a venir y todos los que no creyeron en Él van a ser condenados para siempre, pero los que creen van a ser llevados al cielo donde hay felicidad. Y gritamos por las calles y la gente pasa y ni siquiera se inmuta. Muchos de ellos se ríen de nuestro mensaje, muchos de ellos les causa gracia y nos tratan de locos, de fanáticos, porque en su corazón no está esta verdad, pero en nuestro corazón está esta verdad. Sabemos que es una realidad, sabemos que el Señor viene a paso agigantado, por lo tanto en esta hora la invitación que la palabra del Señor nos hace, no yo, no mis palabras, sino que el mismo Espíritu de Dios en esta hora nos dice: hermano, crean en Jesús como su único personal salvador, porque en Él está la vida, en Él estaba la vida, en Él está la vida y en Él estará la vida para todos los que le confiesen. Y dice el libro Apocalipsis en una forma gloriosa que ni siquiera Juan en la visión los pudo contar los que van a llegar allá. Dice Juan que son millares de millares los que van a estar allá delante de Él. Y dígame usted que no es hermoso cuando la presencia del Señor se manifiesta en su vida, cuando usted quizá en otro tiempo fue una persona dura. Yo era una persona dura que yo me acuerdo derramaba lágrimas solamente para los funerales de algún ser querido, no lloraba por nada porque era una persona tremendamente dura, pero ahora cuando el Señor viene, aunque hayamos sido duros, el Señor conmueve nuestro corazón y no podemos aguantar las lágrimas porque Él ha puesto un corazón nuevo ahora en nosotros. Dígame que no es precioso cuando el Señor viene, cuando usted está orando y se manifiesta en su corazón y usted sabe que está Dios allí con usted. Dígame que no es lindo cuando está leyendo la palabra y el Señor le dice, le explica lo que esa palabra significa. Cuando estamos en el culto, estamos cantando y una letra llega a nuestro corazón y nos gozamos y levantamos nuestras manos y lloramos. Algunos días de nuestra vida pasa eso, pero imagínese lo que va a ser el cielo cuando estemos delante de Él para siempre, con ya un corazón perfecto. Este corazón que tenemos todavía tiene partes que están negras, que están en tinieblas, pero cuando lleguemos allá vamos a ser transformados totalmente y lo vamos a ver cara a cara. ¿Cuál va a ser su impresión de usted cuando lo vea por primera vez? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo cuando Jesucristo me ponga esa corona que no merecía, pero por ninguna parte? Cuando me siente en ese tribunal y esté el gran juez allí sentado y me diga: eres culpable porque pecaste toda tu vida contra mí, pero sin embargo tu sentencia ya fue pagada, tu fianza ya fue pagada porque otro pagó por ti. Eso nos va a decir el Señor en ese día. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en los pies de Jesucristo? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Ni siquiera lo podemos pensar. ¿Cómo va a ser una eternidad con Él? ¿Cómo va a ser una eternidad quizás de llanto, de gozo delante de su presencia, porque ya no va a haber más problemas ni tribulación? A eso nos va a llevar el Señor. Esa es la verdad absoluta. Todas nuestras palabras, toda nuestra manera de vivir no son absolutas, no es una verdad absoluta. Todos los hombres mienten, pero dice su palabra que Jehová es la verdad eterna. Y Él no es hombre para mentir. Si Él nos ha prometido vida eterna, Él lo va a cumplir porque Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros nos echamos para atrás con nuestras promesas. Nosotros un día estamos bien y al otro día estamos mal, pero Él nunca cambia de parecer. Siempre está allí, aunque estemos pecando. De madre, dice nuestro pastor. Entonces, en esta tarde, si tuviésemos que reflexionar en algo, eso sería que Jesucristo es salvación para nuestra vida. Que así como lo fue para Israel en una forma de una serpiente, hoy día lo ha sido para nosotros en esa cruz maravillosa, que la hemos mirado por fe y nos hemos aferrado a ella,
y sabemos que ahora tenemos salvación. Y por eso nos congregamos, porque estamos contentos con el Señor, porque nos gusta oír su palabra, los cánticos, las expresiones de gratitud con respecto a lo que Él ha hecho con nosotros. Así que, hermano, en esta tarde alabo al Señor por su palabra, le glorifico porque esta palabra es viva, es eficaz, no pasa de moda, todas las cosas pasan, nosotros pasamos, pero su palabra ha permanecido y va a permanecer siempre fiel hasta el último día que este mundo exista. Alabo al Señor por su palabra y para Él tributo todo honor y gloria desde hoy y para siempre. Le invito que podamos postrarnos delante del Señor, podamos inclinar nuestro rostro y orar. Todos oramos al Señor. Gracias, Padre Santo, le damos en esta tarde, Señor, por esta palabra, Señor, que nos da ánimo, Señor bendito, esta palabra que nos bendice, Señor. Cuántas gracias te damos, Padre mío, porque un día, estando, Señor, totalmente rebelados contra ti, así como lo estaba Israel, Señor, con un corazón totalmente incrédulo, Padre, viniste, Señor, y dice tu palabra que sacaste ese corazón de piedra y has puesto uno de carne ahora, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has mostrado a tu Hijo como el gran Salvador, como el único camino a ti, Señor. Todos los caminos que el hombre pavimenta están totalmente equivocados, pueden conducir a algunas partes, pero el final siempre va a ser la muerte, Señor. Pero te damos gracias porque mandaste a tu Hijo, Señor, ese camino que nos va a llevar a ti un día, Señor. Padre mío, te agradecemos porque nos has mostrado esta verdad, Señor, y nos hemos dado cuenta, Señor, a través de tu Espíritu, que la incredulidad lleva a la muerte, Señor. Más los que creen, los que tienen fe en tu nombre, Señor, esos son los que vivirán para siempre, Señor. Te agradecemos porque formamos parte de ese grupo, Señor, porque nos bendices con tu palabra. Le pedimos, Señor, muy humildemente que podamos vivir esta palabra, Señor, que si estamos atravesando algún desierto, si lo vamos a atravesar tal cual como Israel, lo podamos hacer, Señor, en silencio, no quejándonos, Señor, delante de usted, no, Señor bendito, pidiendo, Señor, simplemente decir, Señor, nos basta tu gracia, así como le dijiste al gran apóstol Pablo, Señor, nos basta tu gracia, Señor, te pedimos que nos ayudes, somos débiles, Señor, aunque quizás muchos días estemos bien, al otro día estamos mal en el suelo, Señor, pero te pedimos que tu obra, Señor, que tú has comenzado, la puedas seguir realizando en nuestras vidas para llegar a verte un día, Señor. Esa es nuestra esperanza, que un día te veremos cara a cara, Señor. Le agradecemos por su palabra, Señor, que pueda ser vida en nuestros corazones y todo, Señor, se lo suplicamos en el gran nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Le invito a que demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para el Señor, honra y gloria.